de verano, algo parecido a eso. Ok. Usted sabe que hace un tiempo atrás comenzamos una serie en los valores. Usted y yo fuimos creados por Dios con tres valores: dignidad, integridad y libertad. Y Dios nos programó para ser reconocidos, valorados, amados, y para así mismo reconocer y amar a otras personas, para ser gente de integridad. Y por eso cuando decimos algo que es incorrecto nos sentimos mal, o cuando alguien nos dice algo incorrecto nos sentimos mal. Y cuando mal utilizamos nuestra libertad o alguien mal utiliza su libertad para con nosotros, lo mismo, nos sentimos mal, porque fuimos programados para hacer lo que es correcto, hacer el bien que es correcto, porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y José, que es la historia que aquí Verónica va a continuar en el día de hoy, resalta la historia de José en Génesis 37 al 50, resalta en específico el valor de la integridad. Así que vamos a orar por Verónica, porque como dije hace un rato, Dios nos va a hablar, Dios nos va a retar, Dios va a tocar partes de nuestro corazón que hasta ahora necesitan que Dios continúe tocando. Así que Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por Verónica, te queremos dar gracias por su compromiso contigo, por su crecimiento, porque es una mujer de reto, de fe, que acepta tus retos. Y oramos, Espíritu Santo, para que vengas de una manera especial sobre ella y tú la uses poderosamente y nos hables a nosotros. Padre, gracias por su vida. Oramos y presentamos todo esto que vamos a estar haciendo en lo que resta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno. Comienzo con una historia. Había una vez un rey llamado Pablo que no creía en la bondad de Dios. Sin embargo, tenía un súbdito llamado Efigenio que siempre le recordaba esta gran verdad. Y aprovechaba cualquier situación para decirle: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto y Él nunca se equivoca. Un día el rey Pablo salió a cazar con Efigenio cuando de pronto una fiera los atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que el rey Pablo perdiese un dedo. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de Efigenio por salvarle la vida, le pregunta: ¿y ahora qué me dice? ¿Dios es bueno? Si Dios fuera realmente bueno, no hubiera permitido que esa fiera atacara y yo no hubiera perdido mi dedo. A lo que el siervo le respondió: Rey mío, solamente puedo decirte que Dios es bueno y que tal vez el que la fiera lo haya atacado y haya perdido haya sido para su bien, porque Dios es perfecto y Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta de Efigenio, envía a encerrarlo al calabozo. Pasó algún tiempo y el rey salió nuevamente de cacería. Cuando menos se lo esperaba, fue atacado por una tribu de indígenas. Estos indígenas eran temidos por todos, pues se comentaba de sus grandes sacrificios humanos. ¡Ay, ay, ay! Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba frente al altar esperando su muerte, el sacerdote de la tribu examina a la víctima y dice: este hombre no puede ser sacrificado, le falta un dedo, está defectuoso. Así que continúa. Así que a continuación el rey fue liberado. Al volver al palacio, el rey dio la orden de sacar a Efigenio del calabozo. Al ver a su siervo, lo abrazó con todas sus fuerzas y le dijo: querido amigo, tenías razón, no se equivoca, él fue realmente bueno conmigo, y le explicó lo sucedido. Pero ahora tengo una duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que yo te encerrara en el calabozo? A lo que el siervo sonrió y le dijo: Rey mío, si yo hubiera estado con usted en esa cacería, seguramente hubiera sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es perfecto y Él nunca se equivoca. Qué bueno. Gracias.
Bueno, la semana pasada nos quedamos con los sueños del faraón. El faraón había soñado con las famosas 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y también había soñado con las 7 espigas delgadas y feas y las 7 espigas delgadas y las 7 espigas grandes y hermosas. El rey perturbado necesitaba que le interpretaran ese sueño, pero no había nadie en el palacio que pudiera interpretarlo. Pero ahí el copero recuerda a José y se lo comenta al faraón. Es entonces cuando el faraón manda a llamar a José y José le interpreta correctamente su sueño. El sueño significaba que vendrían 7 años de abundancia y 7 días de escasez. 7, y yo dije, okay. Acuérdense, en la Biblia los días son años y así sucesivamente. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así me gusta, que todo el mundo esté pendiente. Bueno, ahora entro yo en escena y yo les voy a decir lo que pasa a continuación. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cuán alentador es usted cuando otros se encuentran enfermos, deprimidos, afligidos? En la escala del 1 al 10, ¿cuánto usted se pondría? ¿Usted es de los que aparta tiempo para consolarlos? ¿Sí? ¿No? ¿Los anima y llora con ellos? Sí. Ahora bien, volteando a la otra cara de la moneda, ¿cuán reconocedor es usted de los demás? ¿Cuán alentador es cuando otros se encuentran pasando por una situación de prosperidad y éxito? ¿Usted es de los que se alegra y los aplaude? En la escala del 1 al 10. ¿O los pone automáticamente en tela de juicio porque tienen más de lo que usted pudiera tener algún día? Este segundo grupo de preguntas pone al relieve muchas cosas interesantes. Se ha descubierto que la mayoría de las personas están más dispuestas a llorar con los que se afligen que a regocijarse con los que han prosperado. Muchas personas se sienten incómodas con la gente adinerada, aunque no tengan ninguna razón para dudar de su integridad. El lado desagradable de la naturaleza humana se manifiesta impulsado por la envidia y los celos, y lamentablemente la crítica maliciosa tiende a fluir libremente. Pocos están a favor del éxito, de las recompensas terrenales y de las riquezas dadas por Dios, cuando son a otros, porque cuando es a uno está de acuerdo. Lamentablemente la mayoría ataca la prosperidad. Para algunas personas parece haber algo más espiritual con los días grises y dolorosos, y algo casi carnal con los días de la prosperidad. Pero la pregunta es, ¿qué haríamos sin esos dones de abundancia? ¿Usted tiene idea de las condiciones en que se encontrarían muchas iglesias, ministerios de servicio y agencias misioneras si no fuera por hombres que dan con abundancia de lo mucho que han prosperado? Debo mencionar también a aquellos personajes bíblicos a quienes Dios bendijo con riquezas materiales y a quienes usó para su mayor gloria. Salomón, David, Abraham, José, eventualmente, como vamos a saber. Bueno, estas personas fueron tan recompensadas e importantes como aquellos que sufrieron grandes privaciones. Leí un artículo que decía que no todos los hombres son capaces de sostener una copa rebosante. Que la mayoría de las personas frente a la prosperidad siempre muchas veces tienden al orgullo, a la arrogancia y eventualmente a la caída. ¿Por qué? Porque la prueba más difícil de soportar es la prueba de la prosperidad. Ahora bien, ¿pero qué de la persona que honra al Señor con sus riquezas? ¿Qué de esa persona? ¿Recibe la iglesia de hoy a ese hombre y esa mujer? ¿Hay espacio para alguna persona que evidentemente ha sido bendecido con los bienes de este mundo? Estas son preguntas importantes que debemos considerar al examinar la siguiente etapa en la vida de José. Ok, ahora vamos a imaginarnos a José en nuestra iglesia. Vamos a pensar que está sentado ahí. Cuando él experimentaba la agonía del sufrimiento, cuando había sido vendido como esclavo, rechazado por la familia, encarcelado injustamente. Yo me atrevo a decir que él estaría en la lista de peticiones de oración de la célula de Nilda. Porque nosotros tendemos a preocuparnos por las personas que tienen necesidad, privaciones. Pues, José, a través de una interesante sucesión de hechos, después de haber sido encarcelado injustamente, fue llevado ante el faraón. Allí interpretó correctamente el sueño, lo impresiona y de pronto se vuelve próspero y poderoso.
La realidad es que yo poniéndome en los zapatos de José, yo todavía estuviese procesando. Una noche yo me acuesto en esa celda oscura y al otro día ya Dios había abierto el telón para mí. Pero nosotros no sabemos qué ocurrieron esos 13 años. Uno dice, eso fue de la noche a la mañana, pero él vivió muchos momentos de dificultad dentro de esa prisión. Ahora, Génesis 41:41 dice, así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Se dice que de esa época Egipto no podía ser comparado con ningún otro país. Era de un poder impresionante, de preponderancia militar, de un gran adelanto en la educación y de riqueza ilimitada. Ante eso, José había sido puesto. José, sin haber manipulado la situación, sin esperarse lo sucedido, lo menos que él iba a imaginar era recibir la bendición de Dios en una medida de tal magnitud. Ahora tenemos una nueva posición de autoridad, que fue lo que le dieron a José. Génesis 41:42-43 dice, de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. El hijo de Jacob, aquel que habían vendido, ahora tenía riqueza, autoridad, poder. ¿Qué pensaríamos si José fuera un miembro de nuestra iglesia otra vez? Y le hubiera sucedido todo esto. ¿Nos resultaría fácil reconocerle esta clase de éxito? Tal vez en esta sí, porque ya conocemos la historia, pero nosotros no sabemos la historia detrás de todas las personas que nosotros vemos. Es importante que usted sepa eso. Ahora sí. Un nuevo nombre y una nueva esposa. Génesis 41:45 dice, y le cambió el nombre a José y lo llamó Zafenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Junto con toda la autoridad, a José le fue dado un nuevo nombre. Una vez más, la iniciativa no fue suya. Y eso yo estoy de acuerdo, que él no fue la iniciativa, no fue suya, porque tal vez si la iniciativa hubiera sido de él, se hubiera puesto John o Joseph, pero mira, le pusieron Zafenat Panea. También le fue dada una esposa. También le fue dada una nueva esposa que posiblemente tampoco hubiera escogido. Ahora vamos a seguir avanzando en la vida de José. Génesis 41:50-52 dice, antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Dios guió al escritor de Génesis a revelarnos la verdad acerca de casi toda la dramática vida de José. ¿Por qué el escritor añade estos detalles? Primero, pienso que quiere que sepamos que José era monógamo y no había caído en la trampa de la poligamia como muchos en su familia y muchos a su alrededor. De hecho, eso era una costumbre que tenían allá los primeros en autoridad y los reyes, que podían tener diferentes esposas, pero mira, él se mantuvo con ella. Segundo y mucho más importante, el escritor quiere que sepamos el significado de los nombres de José. Al ponerle estos nombres, él proclamaba públicamente todo lo que Dios había hecho, que él le había hecho olvidar todas sus aflicciones, aun aquellas que tenían que ver con la casa de su padre, pero por encima y más allá de eso, Dios lo había hecho fecundo en una tierra y en unas circunstancias en donde solo le habían traído sufrimiento. José puso nombre a sus hijos que revelan su noble y humilde actitud delante de Dios. Si se fijan, este fue el único toque personal que José dio a su vida, el nombre de los hijos, porque su nombre y su esposa fueron escogidos por el faraón, pero él tuvo la libertad de llamar a sus hijos como él quiso, y ahí podemos ver lo que pasaba en su interior con relación a su comunión con Dios. Siguiendo adelante con la vida de José, tenemos Génesis 41:53-57. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin,
Y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió, espérate, me toca acá, ok. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. También de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. A José se le había dado toda autoridad. En sus manos tiene las llaves de los vastos depósitos de alimento. Ahora José era el dueño de la abundancia en medio del hambre. Mira cómo las cosas cambiaron. Era una hambruna mundial, como bien dice el versículo, de todos los países venían a comprarle alimento a José. José no se aprovechó de sus privilegios, ni de su autoridad, ni de sus recursos económicos. Con la ayuda de Dios, José previó lo que iba a pasar y no se aprovechó de ese conocimiento. Durante esos 7 años de abundancia demostró ser fiel, y por eso el faraón fue capaz de decir: vayan a donde José, él les dirá lo que tienen que hacer. A la edad de 30 años, José nunca hubiera podido manejar una tarea de talla mundial como la que estaba atravesando sin un curso intensivo de administración probado por la experiencia. Este comenzó en la casa de Potifar, donde él administraba todos sus asuntos. Continuó en la prisión, donde también tuvo a todos los presidiarios o los presidiarios bajo su responsabilidad. Y 3 años más tarde fue puesto a cargo de todo el territorio de Egipto. El plan de Dios para José siguió un programa. Su preparación fue hecha a la medida para la tarea que Dios tenía para él. Y porque José pasó todas las pruebas, y porque aprendió de su experiencia, y porque confió cada vez más en Dios pese a sus aflicciones, estuvo listo para cuando Dios le abrió esa puerta de la oportunidad. José manejó el prestigio y el poder sin sucumbir al orgullo. Perseveró con paciencia y cumplió con sus deberes fiel y exitosamente. Cuando meditamos en esos dolorosos años pasados en la vida de José, yo creo que todos estamos de acuerdo con las recompensas que Dios derramó, dado que él había cosechado el fruto de la integridad. Y hasta esta parte de la historia podemos encontrar 3 principios que podemos aplicar hoy. El número 1 es: las largas aflicciones no tienen por qué desanimarnos. José tenía 17 años cuando fue arrojado dentro de la cisterna y comenzó el largo viaje por la senda de la aflicción. Tenía 30 años cuando estuvo delante del faraón y las cosas comenzaron a mejorar. Desde los 17 a los 30 años tenemos 13 años. 13 años desde que su vida tocó fondo, 13 años antes de que las cosas giraran a su favor, 13 años de fracaso, de soledad y de aflicción. Sin embargo, no encontramos ningún signo de desánimo por parte de José. El único posible indicio es cuando él le cuenta a sus compañeros de cárcel su inocencia, lo que le había sucedido, y le pide al copero que se acuerde de él. Aún así, eso parece ser una petición justa, dada la situación. Segundo, los malos recuerdos no tienen por qué derrotarnos. Porque cada vez que usted pasa por algún tipo de aflicción o algún recuerdo, usted no trata de recordar siempre todas las batallas que usted ganó con el Señor? A mí nunca se me olvida que el pastor siempre usaba: siempre que usted pase por algún momento de dificultad, haga un resumen de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Pues eso es lo que usted tiene que hacer. Nosotros tenemos la libertad de escoger lo que nos encarcela. No hay una sola persona que no tenga una reserva de recuerdos dolorosos que no amenace con destruirla. Pero eso no tiene que ser así. Tal vez alguno de ustedes necesita ayuda para transformar esa herida en una cicatriz indolora, pero también existe ayuda. No tenemos que ser destruidos por malos recuerdos. Cada día que usted decide no traer al presente esa vivencia dolorosa es un día más que usted sobrevive lejos de lo que pudo haberlo derrotado. Y ahí, en esa parte, cuando usted decide mirar hacia adelante, es cuando nosotros avanzamos y los días se convierten de comunes a trascendentales. Tercero, las grandes bendiciones no tienen por qué descalificarnos. Por demasiado tiempo ha habido una sombra de sospecha sobre aquellos que Dios ha querido que prosperen, en vez de una respuesta positiva de nuestra parte. Antes de precipitarnos y prejuiciar a estas personas que han podido alcanzar éxito, debemos orar por ellas.
para que sean usadas por Dios y continúen siendo prosperadas y sean cada vez más generosas. Que su oído nunca se cierre a la voz de los que sufren y que al igual que José, sean instrumentos de provisión ante la necesidad que vive el mundo. Dios estará levantando nuevos José en esta generación, que puedan usar sus vidas y su prestigio para su gloria y su influencia y su éxito para hacer que sus palabras sean conocidas. El cristiano no siempre está sometido a la aflicción, al odio o a la persecución como nos hacen pensar muchos del mundo. Pues si nosotros siempre creemos que Dios tiene el poder de cambiar lo peor que te pasa, lo mejor que te pudo haber pasado, es ahí donde también nosotros podemos mirar hacia adelante y ver que Dios tiene un propósito por cada una de las cosas que nos permite. ¿Usted sabe por qué? Porque cada una de las aflicciones que usted pasa, a Dios no le sorprende. Y cada vez que Dios permite un proceso en su vida es para sacar lo mejor de usted, para moldear su carácter. Y cada vez que Dios usa un proceso y usted huye de él, Dios siempre tiene una carta bajo la manga. Sí. Ok. Recuerde, sin embargo, que el mensaje de Jesucristo rebasa toda posición y todo éxito. No importa cuál sea su salario, su estilo de vida, su trabajo o donde viva. Estos son detalles que solamente le importan al mundo, pero nada tienen que ver con su posición delante de Dios. Se ha descubierto con mucha tristeza que en medio de la mayor riqueza y muchas veces la mayor pobreza, que en medio de los cofres más llenos hay muchas veces el mayor vacío espiritual. Dios puede usar nuestra autoridad, nuestra posición, pero antes que pueda hacerlo tenemos que humillarnos ante su poderosa mano y decir: Jesucristo, te necesito, tengo todo esto de lo que te debo dar cuenta y que no puedo llevarme conmigo. Aquí cae todo lo que habíamos estudiado sobre nuestro tiempo, tesoro y talento. Úsame, Señor, por favor, como quieras. ¿Por qué? Porque con la autoridad viene la necesidad de la responsabilidad, con la popularidad viene la necesidad de la humildad y con la prosperidad viene la necesidad de la integridad. Si José supo sobrevivir a estas 3 pruebas, significa que no es imposible. Mientras Vicky hablaba, me vino a la mente la famosa parábola de los talentos. Dios nos asigna a cada uno de nosotros diferentes niveles de responsabilidades. Tiempo, todo el mundo tiene el mismo, pero cuando se trata de talento y de capacidad financiera, por alguna razón, Dios decide darle a diferentes personas o más o menor capacidad financiera. Dios sabe cómo usted y yo podemos manejar nuestra vida, con más o con menos. Y usted y yo conocemos gente que, si no están pobres, no le sirven al Señor. Cuando tienen trabajo, cuando va todo bien, cuando están en salud, se olvidan del Señor. Una vez viene la necesidad, viene la enfermedad, viene la prueba, entonces vuelven a los caminos del Señor. Pero también conocemos el otro extremo, gente extremadamente rica. Yo conozco gente extremadamente pudiente, acomodada, que le sirven al Señor como cualquiera otra persona, y sus riquezas son simplemente una manera de invertir internacionalmente en el reino de Dios. Y lo hacen con gusto, lo hacen con alegría, y Dios los prospera y los prospera y los prospera, porque Dios tiene en ellos alguien en quien confiar. Pero también conozco otros, volvemos a los extremos, que una vez hicieron dinero, una vez a lo mejor estudiaron, prosperaron, se hicieron dinero, hicieron de algo de popularidad, desgraciadamente dejaron los caminos del Señor porque entonces el tiempo les faltaba. Y le pasó como la parábola del sembrador, que los afanes del mundo se llevó la semilla que Dios había sembrado en sus corazones. El asunto es el siguiente: en el caso de José estuviese en riqueza o estuviese en pobreza, como cuando decimos los votos matrimoniales, en riqueza o en pobreza, en enfermedad o en salud, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, en la vida de José siempre fue la misma persona. Qué tremendo si usted y yo pudiéramos desarrollar ese tipo de carácter, que como el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, yo he tenido que aprender a vivir, sea que esté o en abundancia o sea que esté en escasez. Cuando estoy en abundancia,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo tenga en mis bolsillos no determina quién yo soy. Si yo vivo con abundancia, le sirvo al Señor. Si estoy en escasez, le sirvo al Señor y mi vida se le ha dedicado al Señor. Si usted y yo lográramos desarrollar ese tipo de carácter, entonces la vida no nos manejaría. Nosotros pudiéramos manejar nuestra vida en vez de que la vida nos maneje a nosotros. Así que el reto de nosotros es que si a lo mejor usted está pasando por un tiempo de aflicción y ha sido prolongado, que usted no piense que Dios lo va a dejar ahí, que usted no sienta que Dios se ha olvidado de usted. Dios está ahí con usted, como estaba con José en el momento de su dificultad. Y repetidamente, de muy pocas veces en la Biblia, se dice que Dios estaba con esa persona. Y José es una de las 3 o 4 personas que la Biblia lo menciona. Pero de usted también lo dice, porque Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que, si usted está pasando por aflicciones y por dificultad, usted no deje de hacer lo que le corresponde hacer. ¿Qué es? Servirle al Señor. Si usted ha pasado por traumas en su pasado, mire, uno no puede guiar su carro mirando por el retrovisor. Eventualmente va a chocar. Uno no puede ir hacia el frente mirando hacia atrás. Eventualmente se va a tropezar. Usted y yo tenemos que estar enfocados, como dice Hebreos capítulo 12. Enfoquémonos en la meta, que es Cristo Jesús, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Y lo otro, las grandes bendiciones. Si usted ha sido bendecido, bendecida, si Dios le ha dado talentos por encima de los promedios, si Dios le ha dado capacidad financiera por encima del promedio, dele gloria a Dios con eso que Dios le ha dado. No se olvide nunca del Señor. Cuando sea el momento de compartir lo que tiene, hágalo para la gloria y para la honra del Señor. Estamos de pie y oramos. Yo no sé dónde usted está. Yo no sé qué usted necesita. Pero usted sí lo sabe y Dios sí lo sabe. Dentro de lo que Verónica nos compartió en esta mañana con relación a la vida de José, a lo mejor usted se puede identificar con algo en específico de cómo la movida de Dios en la vida de José y cómo la movida de Dios en su vida encajan. Y a lo mejor es un asunto de fe. A lo mejor ha estado tanto tiempo en la dificultad y en la prueba que no cree que la rueda pueda dar vuelta y estar en la parte de arriba de la rueda. Que las cosas realmente puedan mejorar. A lo mejor ha estado en escasez y en dificultad y está orando para que Dios le ayude en asuntos de prosperidad financiera en específica. Y necesita un empujón de parte de Dios. A lo mejor tiene situaciones de dificultad en su trabajo, aflicción por el ambiente en su trabajo. O a lo mejor todo le va bien y usted mismo nota que su corazón es lo único que no va como iba antes. Y a lo mejor necesita oración también porque ahora que la situación financiera ha mejorado o que la situación emocional ha mejorado, su vida y su relación con Dios no ha mejorado. Y a lo mejor también necesita que oremos por usted por eso, porque quiere alinearse a la voluntad de Dios. Después de todo, lo más importante no es cuánto vivamos y cómo vivamos y cuánto tengamos, ni nada de eso. Lo más importante es que, sea con mucho o con poco, usted y yo nos enfoquemos en la voluntad de Dios. Así que, Padre, en esta hora, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿Cómo tú quieres tratar con nuestras vidas? Señor, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos alineados a tu voluntad? Señor, nosotros queremos solamente una cosa. Y es, Señor, que no nos des demasiado para que después te neguemos. Que no nos des demasiado poco para que entonces después te echemos la culpa porque no tenemos lo necesario.
Señor, no nos des ni riqueza, ni nos des pobreza. Danos exactamente lo que necesitamos. Señor, y aquellos de nosotros que hemos sido fieles manejando en lo poco, oramos por más. Aquellos de nosotros que hemos sido fieles manejando en lo mucho, oramos para que nos des más, para poder aportar más, para poder ser de mayor bendición. Señor, aquellos de nosotros que nuestros corazones han estado desalineados a tu voluntad, oramos para que tú vengas, Espíritu Santo, y nos muestres en específico las actitudes que nos alejan de ti, la ambivalencia que nos separa de ti. Y nos muestres, Señor, cómo en específico tenemos que permitirte que tú obres en nuestro corazón. Padre, nosotros sobre todas las cosas queremos, en este lado de la eternidad, en este mundo, en esta vida, desarrollar con tu ayuda un carácter que te refleje a ti, que sea así como el carácter de José, que te toma en consideración en absolutamente todo. Nosotros te queremos tomar a ti en consideración, encomendar a ti nuestro camino, para que allanes nuestras sendas. Señor, y donde tengamos sendas torcidas, nosotros, tú nos ayudes a enderezar esas sendas torcidas que nos corresponden a nosotros enderezar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque has dejado plasmada en tu palabra ejemplos como la vida de José, para que nosotros lo imitemos, para que nosotros tengamos ese mismo espíritu de fidelidad, de integridad que tú derramaste sobre la vida de José. Eso es lo que anhelamos en nuestra vida, Señor. Ser íntegros ante los hombres, ser íntegros ante ti, ser la misma persona en todo momento, sea que estemos en lo mucho o en lo poco. Padre, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y sabemos que tú nos vas a continuar bendiciendo y ayudando. Oramos en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá, que vengan rapidito, porque a lo mejor Dios te habló. Mientras Verónica compartía la palabra, Dios te habló. Y tú quieres recibir oración. Nosotros vamos a estar un rato más por acá. Y si tú quieres venir y recibir oración, pues con mucho gusto. Nosotros queremos tener el privilegio